Hay una proporción secreta que gobierna la geometría del espíritu humano, y quien la descifra ve no solo la sublime belleza del diseño, sino el peso insoportable de la perfección inaccesible. Esta es la carga silenciosa de la claridad. No es un regalo, sino una maldición lenta e inevitable, impuesta a aquellos cuyos ojos han sido calibrados para ver los engranajes ocultos del mundo. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor o un inventor, fue el primero y quizás el último en experimentar la unión total entre el arte de la creación y la ciencia de la observación, pagando el precio de habitar un mundo estructurado, mientras todos los demás flotaban en el cómodo reino de las apariencias. Pausa suave e introspectiva. Antes de seguir descendiendo a este abismo de lucidez, respira. Deje que el ruido exterior se disuelva por un momento. Observa el espacio exacto donde estás ahora. No mires los colores o las formas que te son familiares, sino busca las líneas invisibles que sustentan tu realidad. Observa la tensión de las estructuras, la armonía matemática de los ángulos, y cómo cada objeto, cada sombra, obedece a un cálculo que pocas veces notas. Estás inmerso en una gigantesca máquina de tiempo y espacio, y cada parte de esa máquina tiene una razón de ser. El maestro florentino pasó su vida buscando esta razón, esta forma escondida dentro del caos. Si esta forma de ver el mundo, esta búsqueda de la estructura fundamental que trasciende lo cotidiano, resuena con cómo te sientes, si el silencio del pensamiento profundo es tu refugio, te invito a suscribirte. Aquí exploramos cómo Da Vinci unió la ciencia, el arte y el alma en una misma visión, revelando el laboratorio interior donde se encuentran la creación y la soledad. Leonardo entendió que la verdad no es una superficie, sino una anatomía. La mayoría de los hombres se conforman con admirar la piel, el color, la capa exterior de la realidad, pero para el observador que busca la geometría invisible de la mente, la piel es solo la envoltura del misterio. Lo que importa es el músculo, el tendón, la articulación, la fuerza que mueve el conjunto. El dolor silencioso de la claridad nace de la discrepancia absoluta entre lo que ve el visionario y lo que el mundo decide aceptar como real. El mundo ama la facilidad, la solución rápida, el color vibrante que disfraza la imperfección de la estructura. El genio, sin embargo, está condenado a amar la dificultad. Se siente atraído por el esqueleto, por el diagrama, por el principio que rige el movimiento. Imaginemos a Da Vinci inclinado sobre la disección de un cuerpo humano, no con el bisturí de un médico, sino con la precisión de un arquitecto. No solo estaba dibujando órganos, estaba mapeando la máquina de la vida. Vio la proporción áurea incrustada en los huesos, la espiral de Fibonacci en los vasos sanguíneos, la misma proporción matemática que regiría el vuelo de un pájaro, la turbulencia del agua y la construcción de un fresco monumental. El cuerpo, para él, era la pantalla donde la divina proporción se manifestaba en su forma más compleja y vulnerable. Y aquí es donde reside el primer momento de dolor. Al ver la perfección intrínseca del diseño natural, la imposibilidad de mejorar el funcionamiento de un corazón o el mecanismo de un ojo, el artista se enfrenta al fracaso de su propia capacidad creativa para superarlo. La naturaleza es la maestra suprema de la proporción. La claridad impone el exilio. Cualquiera que vea el mecanismo detrás del espectáculo nunca podrá disfrutar del espectáculo sin darse cuenta de los hilos que mueven los títeres. Para Da Vinci, la humanidad, en su mayor parte, estaba formada por sonámbulos, impulsados por hábitos, ruidos y pasiones superficiales. Sintió la tragedia de este sueño profundo. ¿Cómo podría el pintor hablar de la fusión de la sombra y la luz, el sfumato, si sus contemporáneos apenas podían diferenciar lo visible de lo ilusorio? La soledad del visionario no es geográfica, es existencial. Es la soledad de alguien que habla un idioma que otros no pueden oír. Cada descubrimiento, cada percepción de la armonía entre razón y espíritu, funcionó como un nuevo muro erigido entre él y el mundo común. Tenía el mapa del laberinto, pero se dio cuenta de que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que estaban en un laberinto y preferían contentarse con la ilusión de un camino recto. Esta experiencia de observación profunda transformó su estudio no solo en un lugar para pintar, sino en un laboratorio interior de aislamiento y revelación. Quienes observan demasiado aprenden que el ruido es el enemigo mortal de la creación. El ruido es lo opuesto a la proporción, perturba, confunde. Por eso, los genios se refugian en el sonido de sus propios pensamientos, un sonido que para el resto del mundo es el silencio más absoluto. Leonardo enseñó que la mente es como un espejo. Si colocas un espejo sucio frente a un objeto, la imagen resultante se contamina. Si lo agitas, la imagen se distorsiona. El arte de observar en silencio requería una constante purificación de este espejo mental, un acto continuo de barrer el exceso, el juicio apresurado y la distracción. Pero cuanto más claro se volvía el espejo,
Más claramente veía no solo la belleza del universo, sino también su propia imperfección y la fugacidad de todo el trabajo humano. El esfuerzo por alcanzar el ideal de belleza y verdad, que veía perfectamente perfilado en la naturaleza y las matemáticas, se convirtió en un tormento. Sabía que la mano, por muy hábil que fuera, siempre sería un instrumento defectuoso en comparación con la mente que concebía la forma ideal. Este es el primer y más profundo dolor de la claridad, la distancia abismal entre la visión perfecta y la posible ejecución. Un hombre corriente se contenta con suficiente trabajo. El genio que ve más allá sabe que su obra no es más que una pálida sombra de la estructura divina que vislumbró en su silencio, y lo que el mundo llama una obra maestra, para él era solo un borrador. Detengámonos un momento en la imagen de un río. El agua fluye, cambiante, caótica en la superficie, pero Da Vinci no vio el caos, vio la hidrodinámica, la fuerza constante, la espiral matemática de cada remolino, el principio de inercia y el movimiento. Cada pensamiento era, para él, una línea trazada en el papel invisible del universo, buscando la misma coherencia que encontraba en la trayectoria de una gota de agua, y se dio cuenta de que la mayoría de las personas viven sus vidas como espuma en la superficie de un río, agitadas y sin dirección, sin importarles las profundidades, donde la verdadera corriente, poderosa y silenciosa, sigue su curso inmutable. La tragedia del genio es que no puede compartir el mapa. El mapa está escrito en códigos que solo el silencio de una observación prolongada puede descifrar. Intentar traducir la geometría invisible de la mente al lenguaje de las masas es como intentar dibujar sonido. Es posible captar la vibración, pero nunca la esencia, y la soledad se hace aún más profunda. No basta con ver la verdad, tienes que aguantar la incapacidad de otras personas de verte. Este peso emocional se manifiesta en una paciencia infinita con la ciencia, pero en una profunda impaciencia con la estupidez humana. Da Vinci se convirtió en el arquitecto de su propio aislamiento mental. Para proteger la pureza de su espejo, necesitaba limitar la entrada de ruido y desorden. Su genio fue un escudo y una prisión. Pero hay un secreto aún más íntimo, algo que guardaba con más fervor que la mecánica de sus máquinas voladoras. Un secreto que está ligado no solo a lo que vio en el mundo exterior, sino a lo que descubrió sobre el funcionamiento interno de la mente humana cuando se enfrentó a la claridad misma. Y comprender esto cambia todo lo que piensas sobre el precio del genio. La claridad, en su más pura esencia, es una forma de soledad. La mente que atraviesa la espesa cortina de apariencias y ruidos cotidianos no regresa ilesa ni completamente bienvenida al mundo que dejó atrás. Es en este abismo, entre lo que se ve y lo que comúnmente se acepta, donde reside el verdadero peso del conocimiento. Si en el primer viaje exploramos el shock de la revelación y el diseño inicial que gobierna la materia, ahora debemos profundizar en las estructuras internas de este ver, el costo de la anatomía del alma y el laboratorio silencioso donde la verdad se manifiesta. La geometría invisible de la mente no se contenta con las líneas superficiales que definen el contorno de una montaña o la sonrisa de una figura. Ella exige penetración, requiere que el espectador se convierta en una navaja de afeitar, cortando la ilusión para revelar el mecanismo interno. Este proceso no es pasivo, es una elección activa de sufrimiento lúcido, porque con cada capa de barniz social, creencia conveniente o dogma establecido que se elimina, el mundo se vuelve más complejo, más hermoso y, paradójicamente, más frío. Pensemos en la mano humana, ese instrumento de creación y destrucción, con el que se han elaborado miles de estudios y bocetos. El ojo común ve la piel, la flexibilidad, la capacidad de sostener un pincel o una espada. Pero la claridad, el dolor de la claridad, revela los huesos, los tendones, el sistema hidráulico y mecánico que permite el movimiento. El observador profundo ya no puede dibujar solo la superficie, sin sentir la estructura interna, la tensión de los ligamentos, la proporción exacta que evita el colapso. Y cuando se aplica esta misma profundidad de observación a las interacciones humanas, a la moralidad de los hombres, a la política de las ciudades, el efecto es devastador. Vemos la palanca de la ambición moviendo a las masas, la fragilidad del miedo determinando las leyes, y la proporción de ignorancia creciendo exponencialmente a través de la comunicación. Lo que otros ven como espontaneidad, el visionario lo ve como la consecuencia inevitable de una fuerza mecánica mal comprendida. La verdad así revelada no consuela, aísla. Quien ve la geometría que sustenta el caos ya no puede participar en el caos con el mismo entusiasmo ciego. Se retira, no por arrogancia, sino por una necesidad fundamental de proteger su enfoque. El ruido del mercado, las disputas vacías por lo efímero, se vuelven intolerables, ya que compiten con la sinfonía underground, el de la divina proporción que intenta descifrar. El genio, por tanto, no elige la soledad, se ve obligado a hacerlo por la falta de coincidencia entre la frecuencia de su visión
y la frecuencia del mundo circundante. El arte de observar en silencio, que tanto dominaba Da Vinci, no era solo un método, era un refugio. El laboratorio interior, donde la luz de la razón se encontraba con las sombras de la intuición, era el único lugar donde se podía manejar el peso de la claridad. Allí pudo descomponer la complejidad de la naturaleza en sus elementos fundamentales: agua, tierra, aire, fuego y, sobre todo, línea y curva. La profundidad de campo de la visión del Creador debe abarcar tanto lo infinitamente pequeño como lo infinitamente vasto. Al estudiar el vuelo de un insecto, no solo vio el batir de alas, sino la dinámica de los fluidos, la resistencia del aire, la espiral de energía que permitía la ascensión. Y en este estudio detallado, descubrió las mismas leyes que gobiernan el movimiento de las estrellas o el flujo de sangre a través del cuerpo. La armonía entre razón y espíritu no se encontraba en los textos sagrados, sino en la constancia y universalidad de estas leyes naturales. Muchos buscan la perfección. Es un ideal infantil, una superficie pulida que esconde el esfuerzo. Pero quien ve la verdad, comprende que la perfección es estática y estéril. La belleza reside en el conflicto de la materia que intenta alcanzar la forma, en la lucha de la línea por volverse curva, en el error que revela la fuerza subyacente. La Mona Lisa no es perfecta, es verdad. Su misterio reside en la transición, en el sfumato, en el equilibrio inestable entre luces y sombras, entre lo revelado y lo oculto. Esta técnica, sfumato, no es solo un truco de pintura, es la filosofía de la existencia aplicada a la pantalla. Es la comprensión de que no existen límites rígidos en la naturaleza, solo gradaciones. La vida no salta de un estado a otro, fluye. La claridad absoluta es una ilusión de la mente no entrenada. La verdad siempre está envuelta en una suave neblina de incertidumbre y transición. Quien busca una definición hermética del mundo pierde el pulso vital. La paradoja de la visión de Da Vinci es que al diseccionar el mundo para encontrar su mecánica, lo hizo aún más misterioso. La anatomía reveló que somos máquinas de carne, pero máquinas capaces de soñar, de apasionar y de trazar círculos perfectos que no existen en la naturaleza. La ciencia, por tanto, no mató a la poesía, lo profundizó al revelar el increíble ingenio del creador, o la creación, si se prefiere. El dolor silencioso de la claridad es el dolor de llevar esta doble visión, la belleza del engranaje y la indiferencia del universo. Ver que todo tiene una causa y un efecto, una acción y reacción previsibles, quita el consuelo del azar o de la intervención mágica, pero impone la responsabilidad de la creación consciente. Si las leyes son constantes, el hombre es el único agente capaz de reconfigurar el caos en orden a través de su voluntad y sus rasgos. Y aquí, en este punto del viaje, donde la soledad se convierte en el costo de la visión, es crucial que nos detengamos. Si esta forma de ver el mundo, uniendo la precisión del ingeniero con el alma del poeta, resuena con lo que sientes que es la verdad oculta de las cosas, apúntate. Aquí exploramos cómo la visión de Da Vinci nos enseña a habitar ese incómodo y magnífico espacio entre el conocimiento y el misterio. El creador, al comprender la proporción divina, se da cuenta de que esta proporción es un lenguaje, no un fin. No busca replicar la naturaleza, sino hablarle en su propio lenguaje, el lenguaje de las matemáticas y la forma. El arquitecto que ve la estructura invisible de la bóveda, el ingeniero que comprende el flujo del agua, y el pintor que domina la incidencia de la luz, están leyendo el mismo manuscrito universal, escrito con ángulos y vectores. Pero existe un peligro sutil en este ámbito. Quien domina la geometría puede verse tentado a creer que comprende la totalidad. Y aquí es donde la claridad se convierte en su propio obstáculo. La verdad de Da Vinci no solo radicaba en lo que podía dibujar, sino en lo que no podía capturar, en lo que, a pesar de todos sus esfuerzos y disecciones, seguía siendo difícil de alcanzar. La esencia de la vida que anima la máquina. Podía dibujar el músculo cardíaco con asombrosa precisión, mapear las válvulas y comprender la circulación, pero el ímpetu inicial, la llama que enciende el motor, permaneció fuera del alcance de la regla y el compás. Por lo tanto, la verdadera claridad no es el fin de la duda, sino más bien el reconocimiento de exactamente dónde debe comenzar la duda, el punto donde la ciencia se inclina ante el misterio. El observador, inmerso en su laboratorio interior, donde se experimenta con los pensamientos como modelos de ingeniería, descubre que la mayor lección de todos sus estudios sobre la forma oculta dentro del caos es la humildad. Ve lo poco que realmente mueve la aguja de la existencia, pero cuán profundamente puede alterar la percepción de un instante. Tu fuerza no está en cambiar el universo, sino en transformarte en un espejo más claro, lento para reflejarlo. La claridad impone un código de conducta. Di solo lo que viste, no lo que oíste.
dibujar solo lo que se entendió a través de la disección, y no lo que fue dictado por la tradición. Esto significa vivir al margen, sobrellevar el peso de la evidencia en contra del consuelo de la creencia. Es una carga que pocos soportan, porque exige fidelidad inflexible a la propia visión, incluso cuando esa visión nos convierte a uno en un extraño en nuestra propia tierra. La gran ironía es que la búsqueda de la armonía entre razón y espíritu conduce, en primer lugar, a una profunda disonancia con el entorno social. Para encontrar el orden cósmico, primero hay que aceptar el desorden terrestre, que se vuelve más evidente con cada nueva percepción. Y es en esta aceptación, en este profundo y silencioso asentimiento a la soledad, donde el Creador encuentra la materia prima para su máxima expresión. No pinta para ser amado, sino para registrar la forma oculta dentro del caos que solo a él le fue revelada. Pero hay un secreto que Leonardo nunca escribió en sus códices sobre la mente creativa, y comprenderlo cambia todo lo que piensas sobre la verdadera fuente de tu infinita curiosidad. La verdadera geometría no está en las formas que dibujamos, sino en el espacio que permitimos que se manifieste entre ellas. Después de todo el viaje de observación, la disección de luces y sombras, y la catalogación exhaustiva de los mecanismos del mundo, llegamos al punto nodal de toda la experiencia visionaria de Leonardo, el encuentro con el silencio. Es en este refugio silencioso donde el peso de la claridad finalmente encuentra su descanso, transformando el dolor de la lucidez en poder creativo puro y sin obstáculo. La soledad que alguna vez pareció una carga insoportable, el muro invisible que separaba al genio observador del tumulto común, ahora se revela como el crisol necesario para la alquimia definitiva. La claridad no es solo ver lo que es, está forjando lo que será, utilizando el fuego de la observación continua. Este es el clímax de la experiencia de ver más allá, el precio que se paga por una visión integral. El dolor silencioso de comprender que la mayoría se conforma con la superficie deja de ser un lamento para convertirse en un motor de paciencia infinita. Leonardo ya no buscó la aprobación del mundo aparente, buscó la aprobación de su propio laboratorio interior, donde las leyes de la física y las armonías del alma bailaban en una coreografía única y compleja. Se dio cuenta de que la mente, cuando se libera de las distracciones del ruido y del juicio de otras personas, se convierte en un espejo claro, que no solo refleja el universo, sino que también comprende el origen de los propios reflejos. La gran revelación de Da Vinci, esa que quizás no se atrevió a escribir en códigos porque era demasiado íntima y, al mismo tiempo, universal, es que la perfección absoluta es una ilusión que impide la creación. Quien ve la divina proporción, en su más pura esencia, comprende que la armonía no es estática, sino dinámica. La belleza de un dibujo, la majestuosidad de una máquina, la serenidad de un rostro pintado, reside no en la ausencia de error, sino en la vitalidad del movimiento. El dolor de la claridad enseña que lo no finito, lo inacabado, es la representación más honesta de la realidad. Así como el río nunca vuelve a ser el mismo y el pensamiento nunca cristaliza en una forma final, el trabajo del visionario debe permanecer abierto, vivo, respirando el potencial de la siguiente observación. El mundo miró a Leonardo en busca del producto final, el invento que detendría el tiempo, la pintura que congelaría la belleza. Pero él, el observador incesante, ofreció el proceso. Vio el universo como un ciclo perpetuo de construcción y desintegración, y su arte reflejaba esta verdad brutal y magnífica. Quien ve la geometría invisible de la mente, se da cuenta de que cada trazo, cada cálculo, cada página pasada en un códice, es solo una parada temporal en el camino infinito del aprendizaje. El alivio del dolor silencioso reside en la profunda aceptación de que la búsqueda es el verdadero hogar, y la llegada es solo un mito reconfortante para las mentes menos exigentes. Da Vinci, en sus últimos años, ciertamente entendió que el mayor invento del ser humano no es una máquina voladora o un sistema hidráulico, sino la capacidad de organizar la propia percepción. La claridad, ver más allá de las apariencias, culmina en una forma de arquitectura mental que es prueba de superficialidad. Construyó una ciudadela interior donde la curiosidad era la única ley y el silencio la única moneda. La geometría espiritual, que tanto buscó materializar en diseños de cuerpos y templos, encontró su forma más perfecta e indestructible en la estructura de su propia conciencia. Para cualquiera que se aventure por este camino de observación profunda, el último consejo de Da Vinci no es cómo dibujar mejor o calcular con mayor precisión, sino cómo existir con más integridad. El dolor de ver el fracaso, la falta de armonía y la fragilidad inherentes al tejido de la vida debe transmutarse en compasión estoica. Compasión no por los errores ajenos, sino por la ignorancia universal que nos impide para ver la belleza organizada que nos sostiene. La claridad, por tanto, no conduce al cinismo, sino a una forma elevada de amor. Amor por el diseño universal mismo,
en toda su complejidad, belleza y crueldad. Si esta perspectiva resuena con tu búsqueda de significado, si el peso de tu propia claridad ha comenzado a convertirse en una luz guía, te invito a unirte a esta comunidad de observadores. Regístrate y permite que el método Da Vinci siga enseñándonos a descubrir el mapa estelar de la mente y la armonía entre razón y espíritu. Esta es una invitación no solo a consumir conocimiento, sino a co-crear una conciencia que valore el silencio y el diseño intrínseco de todas las cosas. La conclusión final sobre el impacto de ver más allá de las apariencias es que el acto de ver se convierte en el propósito mismo. El observador ya no intenta resolver el enigma del mundo, él es el enigma. Leonardo da Vinci llegó a un estado en el que se disolvió la frontera entre la creación y el creador. Dibujó la anatomía humana para comprender la máquina que habitaba. Estudió vuelo para comprender la libertad que anhelaba. Mezcló pigmentos para replicar la luz que deseaba atrapar. Pero al final, entendió que lo único que realmente necesitaba ser observado y comprendido era el espejo de su propia mente, el único lugar donde el caos y el orden coexisten en perfecta, aunque dolorosa, armonía. El dolor silencioso de la claridad es, en última instancia, el precio de la libertad. Es el coste de no contentarse con las sombras de la caverna, de aceptar la luz total y, a veces, cegadora, de la verdad. Pero una vez pagado este precio, el observador descubre que la libertad que buscaba no estaba en el mundo exterior, sino en la capacidad de retirarse al laboratorio interior y trabajar incansablemente para mejorar el propio instrumento de percepción. La mente, entrenada por años de disección y dibujo, se convierte en un prisma que no distorsiona la realidad, sino que la organiza según las eternas reglas de la divina proporción. El legado de Leonardo no son los pergaminos conservados, sino la perpetua invitación a la vigilancia. Nos enseña que el arte de la observación silenciosa es la forma más elevada de oración científica. Es un diálogo continuo con la materia y el misterio, donde el error es solo una desviación momentánea y el éxito es el redescubrimiento de una ley antigua e inmutable. Así cerramos esta meditación sobre el visionario que vio demasiado y sintió profundamente la soledad de esa visión. El dolor de la claridad es el último vestigio de humanidad antes de la trascendencia. Ella nos recuerda que aunque podemos ver los diseños ocultos del universo, todavía estamos hechos de carne y hueso, limitados por el tiempo y la comprensión de los demás. Pero es exactamente esta limitación, esta fricción entre lo que vemos y lo que podemos expresar, lo que genera la energía para el próximo trabajo, para el próximo pensamiento, para la próxima mirada que buscará, una vez más, la forma escondida dentro del caos. La idea fundamental es la siguiente. El universo no estaba destinado a ser explicado en su totalidad, sino a ser experimentado y observado en su compleja totalidad. Y quien verdaderamente se dedica a esta observación, transformando el dolor silencioso en silencio fructífero, y la claridad en acción ética y creativa, se convierte en la creación misma, un reflejo vivo de la armonía entre razón y espíritu. Si este viaje de introspección y descubrimiento te ha aportado alguna nueva luz, compártela. Que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible, a valorar lo no finito y a encontrar la paz suprema en el acto interminable de conocer.